Recibimos en modo Fontevecchia a Carlos Bianco. Carly, 2027 está ahí del otro lado. Eh, ¿Cómo se están preparando y cómo se prepara la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, vos en particular, para lo que viene? Mira, sí, 2027 está muy cerca, pero 2026 Ya está empezó. más cerca, ya empezó. Y la verdad que lo que muestra la experiencia de estos últimos 2 años, de esta última segunda parte de la gestión del gobernador Kicillof, es que han sido años muy, muy complejos, muy complejos. O sea que nosotros primero, en términos de gestión, si querés, tenemos la mirada muy puesta en cómo transcurrir el año 2026. Más allá de lo de 2024, el año pasado fue muy, muy complejo. Yo te digo, fue la primera vez en estos años, incluyendo la pandemia, en donde tuvimos una verdadera restricción presupuestaria. Nos ha costado muchísimo gestionar este año, porque a diferencia de Milei, que ante la existencia de algún problema tiene una respuesta muy rápida, muy cínica también, es que no hay plata y que se arreglen, que se arreglen. Falta pavimentar una ruta, lo que dice él es: yo no la voy a pavimentar, que se junten o sea, hacer un puente. Ha explicado varias veces que se junten los vecinos, junten la plata y hagan el puente, repavimenten la ruta, se construyan el hospital, etcétera. Y la verdad que en la provincia de Buenos Aires nosotros no podemos hacer eso, ¿no? Obviamente no queremos, pero tampoco lo podríamos hacer. Mira, hay algo que nos pasa permanentemente con el gobernador, con todos los ministros que recorren la provincia de Buenos Aires, inclusive con gente que claramente votó a Milei, porque hemos ido a municipios, a distritos en donde Milei, por lo menos en el balotaje, cuando fue electo presidente, sacó 60-70% de los votos, pero nosotros vamos ahí y no nos piden menos Estado, que es algo un poco contradictorio en la gente, ¿no? Que no termina de machear ese voto que en algún momento plantearon hacia Milei, alguien que dice: vengo a destruir el Estado desde adentro, vengo a achicar el Estado, etcétera, y los reclamos que después le hacen al gobernador o le hacen a los intendentes de que necesitan más Estado. O sea, yo nunca fui a un municipio en donde venga alguien y me diga: no, cierren escuelas, cierren el centro de atención primaria de la salud, no pavimenten la ruta. Es al revés. Donde nosotros vamos nos piden más presencia del Estado, etcétera. Y eso nosotros lo hemos sufrido muchísimo este tiempo con los recortes de recursos que se han hecho sobre la provincia de Buenos Aires. Lo hemos denunciado permanentemente, hacemos la actualización permanentemente. El último número que nosotros tenemos con valores a noviembre de 2025 es 14,7 billones de pesos, 14,7 millones de pesos, que en distintas formas, las 1000 obras que quedaron abandonadas, ejecutadas o financiadas por el gobierno nacional en la provincia de Buenos Aires, los programas que se discontinuaron, los fondos que les correspondían legalmente a la provincia de Buenos Aires, que hoy Milei no los está pagando. Eso es una sumatoria de 14,7 billones, que, para ponerlo en términos que se entienda, ¿no? Porque es un número tan grande que a veces no se entiende. Eso es más o menos un tercio del presupuesto anual, de un presupuesto anual de la provincia de Buenos Aires. O sea que en 2 años nos quitaron un sexto de todos los recursos de la provincia de Buenos Aires, porque eso en 2 años fue más o menos un tercio. O sea que un sexto de todo el presupuesto de los últimos 2 años se lo quedó Milei, se lo quedó Milei. A pesar de todo eso, nosotros seguimos abriendo paritarias con Un tercio por año, un tercio por año. o ¿sí? sea, Es 2 tercios de sí, el presupuesto de un sí, año. sí, es así. O sea que muy complejo poder gobernar en esos términos. Así todos seguimos haciendo obra pública, así todos seguimos pagando los salarios, llamando a paritarias, pagando el aguinaldo del tiempo y forma, pagando todos los vencimientos de deuda que nosotros heredamos del gobierno anterior. Nosotros no nos endeudamos, sino que nos desendeudamos respecto del gobierno de Vidal. Hicimos una reestructuración de la deuda en donde achicamos el capital, en donde estiramos los plazos de pago y en donde redujimos el interés. Pero eso Y hay que pagarlo todos los años. la aprobación de la Nación a la necesidad de renovar los créditos de la provincia, ¿cómo va eso? Mira, todavía no hay ninguna experiencia práctica, digamos, porque recién ahora en diciembre se aprobó la ley de financiamiento y las emisiones que nosotros hicimos ya tenían el aval anterior del gobierno nacional. Después salieron a decir que no nos iban a dar los avales, después se corrigieron y dijeron que nos iban a dar los avales para el endeudamiento que solamente corresponda al pago de vencimientos de capital e intereses de la deuda, que es todo. O sea que nosotros no estamos tomando deuda sobre el stock de deuda existente. Lo único que estamos pidiendo de financiamiento es tener los recursos para que cuando hay un vencimiento no tengamos que sacarlo de los hospitales, de la educación, de la seguridad, de la obra pública, renovar la y hacer deuda. el rollover, lo que se conoce como Ahora, el rollover, que es lo más razonable y lo más normal en todos los países, si ¿no? no entiendo mal, el gobierno dijo que está dispuesto
a Sí, sí, darle sí. aquello Eso, que signifique bueno, renovar la deuda. cuando Pero, vayamos a la práctica, esperemos que eso sea así. Corresponde, nunca un gobierno le negó un aval para tomar recursos. pero ellos dicen que ustedes estarían tomando deuda en mayor proporción. No, pero eso no es real. No es real, de hecho no lo pudieron sostener públicamente. Yo lo expliqué. El único indicador que ellos tienen que mirar por ley para habilitar los avales, las no objeciones, como se suele decir, a que la provincia tome el financiamiento que le corresponde, es que el monto total de deuda que se debe pagar en un año no exceda el 15% del presupuesto, quitado lo que corresponde a los municipios. Nosotros estamos en el 7 hoy, A mitad. en menos de la mitad, estamos en el 7. Y te digo, en su momento Macri le dio avales a Vidal estando en el 20, o sea, por fuera de la ley. O sea que el límite es 15, nosotros estamos en el 7, o sea que no debería haber ningún problema técnico para que nos den las no objeciones ni los avales, salvo que lo quieran transformar en un problema político. Yo creo que no va a suceder eso, porque tampoco le conviene a un gobierno que Hay la un principal default. provincia, no sé si ir ahí, pero que tenga problemas financieros una provincia tan grande y tan significativa, tan... eh, Carlos, yo no sé si se ve en la cuenta, pero son 10.000 millones de dólares. Cuando uno va a los billones siempre está la discusión del billón norteamericano o el billón latino. sí, Pero más allá de que sean, no, es el español, digamos, en castellano. ok, entonces supongo que la cuenta daría 10.000 millones de Sí. dólares. ¿Cómo hicieron eh, con una provincia que administrada con gobiernos del mismo signo? Todos los diciembres eh, Scioli estaba en conflicto porque no podía pagar los aguinaldos, sino venía dinero de la presidencia que en ese momento era de Cristina. Luego los marzos no comenzaba la escuela. Luego la propia Vidal enfrentaba la misma situación también con gobierno Sí. del mismo signo. Puedo entender los primeros 4 años con el gobierno de Alberto Fernández, pero ¿cómo hicieron para estos Eh, 2 años eh, haber sobrevivido sin estas situaciones que en gobiernos de la provincia de Buenos Aires, con gobierno nacional del mismo signo, inclusive había momentos de zozobra? Es real, es real. Mira, sí, como decís vos, los primeros 4 años, obviamente, a la provincia llegaron los recursos que le correspondían a la provincia, a los Ujú. distintos acuerdos que algunos eran preexistentes, otros que se cerraron en el transcurso del gobierno de Alberto Fernández con el gobernador, que estuvieron obviamente sujetos a negociaciones, pero tuvimos los recursos, digamos, que le corresponden a la provincia en un contexto también muy problemático para la provincia de Buenos Aires, esto lo dijimos muchísimas veces. La provincia de Buenos Aires genera el 40% de los recursos impositivos de toda la Argentina y solo recibe el 7% entre recursos coparticipables y recursos no coparticipables. Es el 22% más o menos de los recursos coparticipables. O sea que es una provincia que en términos de distribución de la riqueza que se genera está siendo de alguna forma discriminada o no se le, para no ser una palabra tan fuerte, discriminada, no se le otorga lo que produce, no recibe todo lo que produce. Eh, Así todo, pudimos, obviamente, durante los 4 años del gobierno anterior, no hubo un solo día de paro, siempre las clases comenzaron en tiempo y forma, se pagaron todos los salarios en tiempo y forma, los aguinaldos, los vencimientos de deuda, hicimos récord de obra pública durante la gestión anterior. Obviamente la situación cambió muchísimo a partir de la llegada de Milei por estos recortes y también por la situación económica. Cae la coparticipación, cae la recaudación propia, etcétera, y eso recorta los recursos disponibles, el ingreso disponible para el gobierno provincial. ¿Cómo hicimos? Y bueno, con mucha responsabilidad, con mucha prudencia. Obviamente nosotros seguimos haciendo obra pública, porque hay muchísimas necesidades de obra pública en la provincia de Buenos Aires, pero es cierto que hacemos mucha menos obra pública hoy que la que hacíamos en 2022, en 2023, muchísima menos, un 30% aproximadamente. Hemos establecido paritarias que obviamente no van al ritmo que venían en su momento en el gobierno, en la gestión anterior. Hay programas que tuvimos que discontinuar, vos te acordás muy bien, un programa que era muy, muy valorado, sobre todo por los municipios turísticos y todo el sector vinculado a la hotelería, a la gastronomía, el de los Era viajes de egresados de los pibes. Bueno, lo tuvimos que dar de baja porque no tenemos los recursos. La compra de computadoras para entregar en las escuelas bonaerenses, la tuvimos que dar de baja por la falta de recursos. Bueno, hay que poner prioridades y en ese marco se ha hecho una gestión muy prudente, muy transparente además de los recursos, muy transparente. A ver, puedo plantearlo porque a donde iba era la idea del superávit fiscal, Sí, que es podríamos decir, el axioma primigenio de este gobierno. Entonces, el planteo es, como administrador, finalmente Axel no puede tener
déficit y demuestra que también tiene equilibrio fiscal. Es que las provincias difícilmente puedan Exacto. tener un déficit muy alto. Nosotros, te digo, tuvimos lo que se conoce como tenemos superávit económico, lo que se conoce como superávit económico, que son ingresos corrientes menos gastos corrientes. Ahí somos superavitarios. Ahora, cuando vos a eso le sumás las inversiones de capital y el pago de intereses, somos levemente deficitarios. ¿Cuál sería supuestamente si tuviésemos que ser, como dice mi ley, totalmente superavitarios, tanto en lo financiero, en lo económico, etcétera? Y Depende no si, tenemos que hacer obra pública, no tenemos que pagar la deuda. depende si capitalizar los intereses como hace el gobierno nacional. Claro, por O eso. sea, Además, si capitalizar los intereses, a lo mejor entonces no sí, tendrías déficit cuasi fiscal. claro, efectivo. Además, una provincia, ¿cuáles son los mecanismos de financiamiento que tiene? Emitir no puede una provincia, o sea que vos no podés Ahí va. financiar vía emisión, y sobre endeudamiento es muy acotado lo que se puede hacer de endeudamiento. O sea que las provincias en general o están en equilibrio, o son superavitarias o son levemente deficitarias. O sea que, y nosotros hemos gobernado en esos O sea, términos. todos los gobernadores finalmente son responsables fiscalmente porque no Sí. tienen alternativa. Entonces la pregunta es, de cara a 2027, como empezó este reportaje, ¿cómo va a ser Kicillof para proyectarse como líder nacional, cooptar los gobernadores peronistas que hoy se muestran dialoguistas con la Casa de Gobierno? Mira, Kicillof, lo que ha planteado él no es una candidatura, lo dijo el otro día, ¿no? A finales de diciembre tuvimos un encuentro de unos 1.500 dirigentes del Movimiento Derecho al Futuro en Ensenada, y él dijo: yo no estoy lanzando ninguna campaña, no estoy lanzando ninguna candidatura, yo lo que quiero trabajar es en la construcción de una alternativa política que gobierne a partir de 2027 la Argentina, en unos términos muy distintos a lo que está pasando hoy con Milei. Y como parte de esa construcción va a tener que invitar al conjunto de los sectores del campo popular, si querés, del campo nacional y popular, obviamente al peronismo en su conjunto, a los distintos sectores que hoy componen el peronismo, no solo en la provincia de Buenos Aires, sino en la Argentina. Yo creo que hay algo que tenemos que aprender y respetar, que son las particularidades del campo popular en las distintas provincias. Las especificidades, inclusive de los partidos justicialistas, etcétera. Me parece que hay que hacer una construcción muy amplia, muy plural, entendiendo esas especificidades, esa idiosincrasia que puede tener el peronismo en la provincia, que muchas veces es un peronismo mucho más conservador que el peronismo de capital o que el peronismo de la provincia de Buenos Aires, y va a haber que ser muy amplio en esos términos y buscar aquellos puntos de consenso común con las fuerzas políticas que estén en contra de este desastre que estamos viviendo hoy en la Argentina, de un gobierno que gobierna como si no tuviese ni territorio ni población, porque no da respuesta a ninguna de las necesidades de la gente, y después en el ámbito, si querés, geopolítico, etcétera, se alinea a una potencia que obviamente tiene intereses muy distintos a los del interés A nacional. ver, déjame, Sí, entiendo perfectamente decir, bueno, para poder construir un liderazgo nacional hay que respetar las distintas particularidades de cada uno sí, de los peronismos que pueden hasta incluso ser más conservadores dependiendo del tipo de electores que tengan en cada provincia. Entonces avanzo en ese paso. Bueno, la provincia de Buenos Aires tiene 38% total de los votos. sí, Para esa construcción es necesario también tener un dirigente que sea un buen candidato para la provincia de Buenos Aires. por supuesto. Y Kicillof no puede ser nuevamente candidato en la provincia de Buenos Aires. Muchas veces he mencionado tu nombre como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. En ese proyecto, ¿quién será el candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires? No, mira, habrá que ver. A mí me lo han preguntado muchas veces, me lo han planteado varios compañeros. Yo lo que siempre digo es que yo voy a hacer lo que me diga el gobernador. Bueno, toda mi historia política está vinculada con Axel, y he trabajado todo este tiempo en aquellos desafíos que me planteó el gobernador. Cuando estuve, obviamente, en el gobierno de Cristina, en Cancillería, mi jefe formal era Héctor Timerman, con quien trabajaba muy bien, pero políticamente era una coordinación que se hacía permanentemente entre Timerman y Axel, en ese caso, respecto de las negociaciones económicas internacionales entre el ministro de Economía y el canciller. Obviamente eso coordinado, por supuesto, por la presidenta en ese momento. Después Axel me planteó la posibilidad de recorrer la provincia de Buenos Aires, yo lo acompañé. Luego mira, nunca le pedí un cargo yo a Axel, él me ofreció ser su jefe de gabinete, y obviamente yo acepté, para mí fue un honor y un aprendizaje muy, muy, muy grande. Después, cuando él tuvo que hacer modificaciones en el gabinete me planteó otro desafío, que es ser su jefe de asesores.
obviamente, y después, bueno, ahora me nombró ministro de Gobierno, así que yo voy a hacer lo que me pida el gobernador. Si él considera que yo tengo que estar en una tarea más vinculada al trabajo directo con él, en donde él esté en el 2027, estaré con él. Si él me plantea otro desafío que tiene que ver más con algo ejecutivo, bueno, Y lo electivo. hablaremos, y electivo, lo hablaremos, y obviamente, pero mi jefe político es Axel. Carlín, ¿cuándo van a venir las nuevas canciones? O sea, se anunció que había que crear un repertorio nuevo. Entiendo que una cosa es la responsabilidad del gobernador y otra la del candidato a presidente o líder de un proyecto alternativo. Ahora, ese proyecto alternativo requiere que esas canciones tengan letra. ¿Cuándo será el momento de escucharlas? No, yo creo que nuevas canciones estamos escribiendo todos los días. Ujú. Eh, Quizá es algo que no se vea como un hit en este contexto, ¿no? Ujú. Porque es muy difícil, bueno, con la restricción de recursos que hoy tiene la provincia de Buenos Aires, etcétera, poder hacer grandes cambios o grandes políticas públicas. La verdad que hoy estamos muy, como lo dice Axel, somos escudo y red hoy en términos de gestión en la provincia de Buenos Aires. Ahora, yo creo que hay muchas canciones nuevas que se han ido construyendo todo este tiempo en la provincia de Buenos Aires con programas de políticas públicas novedosos. Mira, te digo uno que me toca a mí ejecutarlo, el programa Puentes. Es un programa que lo que hizo es trabajar con 80 municipios. Estamos trabajando con 80 municipios de la provincia de Buenos Aires, del interior de la provincia de Buenos Aires, en donde no hay universidades, se construyen centros universitarios y se dictan carreras por parte de universidades nacionales. Te lo digo como un ejemplo, ¿no? En cada uno de los sectores, en seguridad, en salud, en educación, etcétera, todo el tiempo hay nuevas canciones vinculadas con la gestión. Obviamente que cuando uno plantea un proyecto nacional, no se puede solamente traspolar y escalar las políticas que uno, por ejemplo, está ejecutando a nivel provincial, porque hay algunas materias, algunas competencias que no le corresponden a una provincia. Por lo menos tres. A Hay macroeconomía, la pues. macroeconomía, la política exterior y la Ujú. política de defensa. Obviamente hoy nosotros no tenemos ni una política macro en la provincia de Buenos Aires, eso habrá que discutirlo. Una política exterior, nosotros tenemos nuestra opinión, la expresamos muy abiertamente. A mí me toca la competencia de las relaciones internacionales por parte de la provincia. Esa es una competencia que en términos generales está delegada obviamente en la nación, pero nosotros tenemos una opinión política y geopolítica de cómo debería ser un gobierno nacional a partir de 2027 y obviamente la política de defensa. Y bueno, serán áreas en las que tendremos que trabajar todo este tiempo en una planificación. Yo no te digo, no necesariamente esa planificación tiene que ser a nivel de programa, a nivel de detalle, pero en sus líneas generales obviamente tiene que estar puesta en consideración, sobre todo para contrapesar lo que estamos viendo por parte de Milei. Vos explicabas al principio que ibas a los municipios y te encontrabas con que nadie pedía que hubiera menos Estado, sin embargo, votaban a Milei. ¿Cómo interpretás esa diferencia entre el voto local, que en septiembre ustedes ganaron por una amplia Sí. mayoría, y viceversa, el voto nacional luego de octubre? Mira, varias cosas. Por una parte, tengamos en cuenta que entre septiembre, entre la elección de septiembre, en donde nosotros la tomamos como un plebiscito a la gestión provincial y a la gestión de los municipios, la verdad que fue un excelente resultado y creo que fue un logro político muy importante, el desdoblamiento de las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Entre ese septiembre y lo que sucedió en octubre, por la derrota que obtuvo Milei, tuvo dificilísimos problemas políticos y económicos. La economía argentina, bueno, el gobierno nacional. Y esos problemas se terminaron tramitando con una asistencia exterior como nunca había pasado en la historia de la Argentina, con una cuasi intervención directa del gobierno, del Tesoro de los Estados Unidos, poniendo a disposición del gobierno nacional unos 20.000 millones de dólares y con la promesa de otros 20.000 millones de dólares, que después no sucedió, pero estaba la promesa, y con una amenaza del presidente de la principal potencia, por lo menos en términos militares, sigue siendo la principal potencia del mundo, de que si Milei perdía las elecciones en octubre, no iba a poner a disposición los recursos que había comprometido. Yo creo que eso tuvo un impacto, ¿cómo se llamaba? Una política del miedo, una campaña del miedo. Hubo una campaña del miedo establecida por Trump sobre la Argentina si no ganaba Milei.
Y la verdad te digo porque lo he hablado con muchos comerciantes, pequeños empresarios, que no estaban, obviamente, no están de acuerdo con las políticas de Milei, que se están fundiendo por las políticas de Milei, pero veían la posibilidad de que ante una derrota de Milei al otro día sea un caos económico, una gran devaluación, una caída todavía mayor de las ventas, de la producción, etcétera. Y fue un voto muy a la defensiva. Eso es una parte, seguramente es una parte, obviamente no es el todo. Por otra parte, me parece que hoy a nivel nacional esa no dejó de ser una elección nacional, que se polarizó en términos nacionales entre, llamémoslo, el kirchnerismo y Milei. Nosotros como fuerza política no hemos podido aún expresar un proyecto nacional novedoso, si querés vos, en los términos que me lo planteaste, con nuevas canciones. Por eso, porque una cosa es lo que nosotros venimos haciendo en la provincia de Buenos Aires, que son políticas públicas a nivel provincial, y otra cosa es discutir un proyecto nacional con esas competencias, con esas materias que no están implícitas en una ejecución provincial. Yo creo que básicamente todavía no ven como alternativa al peronismo, por un lado, y por otro lado me parece que surtió bastante efecto, fue bastante pillo, bastante inteligente el presidente de los Estados Unidos de involucrarse él directamente en la campaña y en la elección. Era una elección más contra Trump que contra Milei. Se votaba más a Trump que a Milei, me parece. Interesante. Carly Bianco, muchísimas gracias. No, gracias por la invitación.